Bueno, póngase de pie, mi hermano, vamos a la palabra del Señor. Estamos en Tito, pero vamos a seguir el próximo domingo con la carta de Tito que hemos comenzado esta semana pasada. Y vamos a Marcos capítulo 7, verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los niños. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Vamos a orar. Pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Padre Santo, una vez más hemos visto tu gracia y misericordia, porque al estar en este lugar, Señor, podemos decir que es tu gracia sobre nosotros. Es tu bondad, es tu benignidad, no solamente de haber nosotros despertado en este día, sino de poder venir a tu casa, alabar tu nombre, Señor, participar en las ofrendas y ahora, Señor, abrir tu palabra, predicar tu palabra, escuchar tu palabra, rogándote, Señor, una vez más que nos ayudes para poder aplicar tu palabra. Te doy gracias, Señor. Nos encontramos muy necesitados de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Amén, hermanos. Si lo pusiéramos como título, ¿verdad? El título es muy acertado, lo que dice arriba en su Biblia: la fe de la mujer sirofenicia. Amén. El libro de Marcos, mis amados hermanos, es uno de los 4 evangelios escritos que vemos nosotros aquí en la palabra del Señor. Vemos, por ejemplo, entre uno de ellos el evangelio de Mateo. Mateo, que fue dirigido principalmente a la comunidad judía o una audiencia hebrea, teniendo el objetivo principal de mostrar que Jesús es el Mesías esperado, el Rey prometido, el Hijo de David, haciendo constantes referencias del Antiguo Testamento. Vemos también a Marcos, donde el Evangelio de Marcos, que fue el sobrino de Bernabé, donde este Evangelio está abordando a una audiencia gentil romana, con el propósito de mostrar a Cristo como el siervo sufriente, aquel que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en el rescate de muchos. También tenemos a Lucas, el Evangelio de Lucas que va dirigido a un funcionario llamado Teófilo, escrito por un médico llamado Lucas, el amado médico que también le llaman, donde Lucas fue un erudito historiador, donde a través de su escrito muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, enfatizando la humanidad de Cristo, compartiendo a la vez muchos detalles que no se encuentran en los relatos de los otros evangelios. Y por último tenemos el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, donde este libro muestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
El Evangelio de Juan contiene un gran contenido teológico referente a la persona de Cristo, mostrando la divinidad de Cristo, donde se afirma que Cristo es Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué vemos nosotros en este capítulo 7 de Marcos, desde el verso 24 hasta el verso 30? Vemos el caso de la mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer griega que viene a rogarle al Señor que sane a su hija. Amén. Mire cómo comienza. Verso 24. ¿Estamos ahí? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero no pudo esconderse. Mis hermanos, ¿cuál es el contexto de esta narración? El contexto de este relato, mis amados hermanos, vemos varias cosas. Número uno, en el contexto de este relato vemos la misión de los 12, donde en esa misión, mire bien, se le ordena, mire bien, específicamente a sus discípulos que vayan solo a la casa de Israel, nada más, solo a los judíos. Número dos, en el contexto de este relato también vemos que nuestro Señor Jesucristo camina sobre el mar, hace diferentes sanidades. Y número 3, en el contexto de este relato también nuestro Señor Jesucristo ha venido enseñando, mis hermanos, lo que conocemos como lo que contamina al hombre. Y después de que nuestro Señor Jesucristo enseña lo que contamina al hombre, se va de ese lugar y viene a esta región, y es donde se encuentra a esta mujer gentil, griego, sirofenicia. Ahora, mis hermanos, cuando usted ve el contexto de cómo el Señor manda a sus 12 discípulos a hacer sanidades solo a la casa de Israel y no a tierra de gentiles, cuando vemos también que enseña lo que contamina al hombre, o lo que conocemos como lo que contamina al hombre, y cuando vemos que el Señor Jesús viene a Tiro y Sidón y tiene ese encuentro con esta mujer griega, sirofenicia, para los judíos, para los discípulos también, y aún para los primeros años de la iglesia después de su nacimiento, porque fueron los primeros años, este encuentro que tiene el Señor Jesús con esta mujer griega era algo incomprensible. ¿Por qué? Porque para los judíos, para los discípulos y aún para los primeros años del nacimiento de la iglesia, porque eso, hermanos, les costó todavía en los primeros años del nacimiento de la iglesia entender que el Señor le estaba dando salvación a los gentiles. Les costó entender. Entonces, ¿por qué era algo que ellos, amados hermanos, no podían entender? Porque para ellos, los gentiles, se les tenía como inmundos, donde de una forma muy despectiva les llamaban perros. Los gentiles así los tenían. No solamente los judíos, no solamente los discípulos, sino aún parte de la iglesia en su inicio, porque después eso acabó, pero en su inicio los veían como inmundos, tanto que de una forma muy despectiva, mis hermanos, los llamaban perros. Eso es algo muy fuerte, ¿verdad? Bueno, en este suceso que Marcos narra, que cuando nuestro Señor Jesucristo, después de enseñar lo que contamina al hombre, se levanta y va a la región de Giro, una región que al parecer, una región gentil, tiene ese encuentro, mi hermano, con esta mujer. Dice el verso 24 nuevamente: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Se cree, mis amados hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la región de Tiro y Sidón, desde el lugar donde él había partido, recorrió cerca de
50 millas, no sé cuántos sean 50 millas de Ogdená, Soleil quizá. 50 millas. Tiro y Sidón, que en su momento había sido dado a la tribu de Aser en la conquista de Canaán, según Josué capítulo 19 del verso 28 al 29. Ciudades que por la negligencia, por la pereza, la tribu de Aser no pudo conquistarla. Sidón, que en un momento dado fue refugio del profeta Elías cuando era perseguido por Jezabel, donde una viuda sustenta al profeta. ¿Recuerda eso? Tiro y Sidón, ciudades de Fenicia, ciudades portuarias, ciudades muy idólatras, ciudades prósperas, ciudades llenas de altivez por su prosperidad material. Bueno, el Señor llega a esa ciudad donde cuando llega, Él quería que nadie lo supiese. Vuelvo y repito el verso. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Recibió esta gente de llegar a esa casa. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ahora, ¿por qué Marcos, mis hermanos, narra que el Señor no quiso que nadie lo supiese? Número uno, algunos comentaristas interpretan que el Señor no quiso que nadie lo supiese, ya que lo que quería era descansar. Algunos comentaristas interpretan eso, pero sabemos que todo está dentro del plan soberano de Dios. Ya que en Galilea, mis amados hermanos, su fama había crecido y la gente solo lo buscaba por los milagros y no por el mensaje. Algo muy parecido en estos tiempos. Mucha gente busca al Señor solo por los milagros, por sentirse bien, o solo para que le resuelva sus problemas, y no de verdad para negarse, queriendo ser verdaderos discípulos. Número dos, otros interpretan que el Señor llega a Tiro y Sidón y no quiso que nadie lo supiese, ya que aunque en esa región estaba lleno de gentiles, porque eran tierras gentiles, había muchas ovejas perdidas de Israel. Mas sin embargo, lo que sí vemos, mis amados hermanos, es que todo estaba dentro del plan soberano de Dios, y aunque Él quiso esconderse, no pudo. No pudo. Porque mire, porque no pudo, verso 25. Porque una mujer, quiero que sepa que esta mujer era muy insistente, era muy insistente. Mis hermanas calladas. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que el Señor Jesús, en su omnisciencia, en su providencia, en su soberanía, Él ya sabía de este encuentro que iba a tener con ella. Él ya lo sabía, porque Él es Dios. ¿Qué dice el verso? Porque una mujer... ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Vemos a una madre, vemos la desesperación de una madre, vemos la preocupación de una madre, vemos a una madre que tenía una hija que estaba poseída por un demonio, donde esta mujer quizá ya había buscado todos los medios para ayudar a su hija y no había encontrado solución. ¿Qué vemos aquí? Vemos a una madre, mire bien, vemos a una madre que no puede con la situación de su hija, no puede. No sé qué hacer con esta hija mía. No sé qué hacer con este hijo mío. No sé qué hacer.
La vemos desesperada. La vemos preocupada. Vemos una madre que no puede con la situación de su hija. Vemos a una madre que quizá ya trató de hacer todo para ayudar a su hija, pero se da cuenta, mis amados hermanos, que no puede. Y al escuchar que el Señor Jesús viene a esa región, va y lo busca. Porque quizá ella agotó todo lo que ella podía hacer. Dice el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, y mira la actitud de esta mujer, vino y se postró a sus pies. Pregunta, ¿esta mujer ya había escuchado de Jesús? Sí, ya había escuchado de Jesús. Claro que sí. Tanto que en cuanto supo que el Señor Jesús estaba en esa región, mire bien, no la pensó, mis amados hermanos, sino que fue enseguida y fue a Jesús. Pregunta, ¿cuál fue la actitud de esta mujer que vivía en un lugar donde el materialismo había hecho arrogantes, orgullosos, altivos de esa ciudad? ¿Cuál fue la actitud de ella? La actitud de esa mujer fue de humillación. Tanto que en cuanto ve al Señor, Marcos narra que esta mujer se postra a sus pies, es decir, se humilló. Esta mujer se humilló ante esa situación desesperante, porque ya no sabía cómo ayudar a su hija. Escuchó del Señor, fue al Señor, y cuando llegó delante del Señor se humilló. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Esta es la actitud de reverencia de esta mujer. Esto es la actitud de adoración de esta mujer. Esta es la actitud de humillación de esta mujer. Y si algo nos cuesta a nosotros es humillarnos. Es reconocer que necesitamos ayuda. Verso 26. ¿Estamos ahí? La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija al demonio. Es decir, amados hermanos, no solo esta mujer necesitaba, vino y se humilló, no solamente hizo reverencia, no solamente adoró, sino que dice que le rogaba. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, amados hermanos, parece que le rogaba a voz alta, porque hubo un momento donde los discípulos se desesperaron y dijeron: Señor, despídela. Le rogaba. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos a una mujer en una situación desesperante. No sé si tú te has encontrado ahí de repente, en una situación desesperante, donde Marcos expone claramente que esta mujer era una mujer, era griega y era sirofenicia de nación. Ahora, ¿por qué Marcos está narrando esto? ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? De que era una mujer, era griega y era sirofenicia de nación, para mostrar la desventaja que ella tenía. La desventaja que ella tenía. Amados hermanos, ella estaba en desventaja en todo. ¿Qué es esto? Esto es la desventaja que ella tenía. Esto es los obstáculos que esta mujer tenía. Esto es los impedimentos que esta mujer tenía. Ya que, número uno, en ese tiempo a las mujeres se les tenía en poco. Y era una ofensa que una mujer se acercara a un rabino. Es más, cuando oraban los rabinos o los fariseos, oraban así: Señor, yo te doy gracias porque no soy mujer.
Así oraban. 2. En ese tiempo y aún ahora los judíos despreciaban a los gentiles llamándoles inmundos, perros. Y 3. Esa mujer, al ser gentil, en cierta manera no tenía ningún derecho o privilegio espiritual alguno. Mis amados hermanos, estaba en desventaja ella, por muchas razones. Ahora pregunta, ¿esta mujer sabía que los judíos despreciaban a los gentiles? Seguramente sí lo sabía. ¿Esta mujer quizás sabía que no podía acercarse a un rabino? Seguramente sí lo sabía. ¿Esta mujer sabía que en esa época tenía muchas desventajas? Seguramente sí lo sabía. Mas sin embargo, a pesar de tantos obstáculos que tenía, ahí estaba intercediendo, clamando, rogando por su hija. Amados hermanos, ¿qué tenía esta mujer? Muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Mas sin embargo, repito, esta mujer seguía intercediendo por su hija. Así de que no deje de orar. No deje de orar. Mateo, en la misma narración, mis amados hermanos, expone que esta mujer, o la llama cananea. Y si algo despreciaban los judíos eran a los cananeos, ya que si algo tenían los cananeos eran idólatras. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la hija de esta mujer está endemoniada. Vemos que la situación de esta mujer es desesperante. Vemos que la situación de esta mujer es insostenible, incontrolable. Porque yo no sé si a ti te ha pasado eso, hermano, con algún hijo. Vemos que esta mujer sabe que hay muchos obstáculos. Vemos que esta mujer viene ante el Señor. Y aunque aquí Marcos dice que el Señor da una respuesta poco favorable del Señor, Mateo en este mismo suceso, en el capítulo 15, narra que hubo un momento donde el Señor, amado hermano, después del clamor de esta mujer, se queda callado el Señor. Como que la ignora. Ante la petición de esta mujer, ya que los discípulos le piden al Señor, Señor, ya despídela. ¿Te puedes imaginar? Viene desesperada, encuentra un rayo de luz, viene el Señor y el Señor se queda callado. Lo que narra Mateo. Y cuando da respuesta, mira, a veces no queremos escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Cierto o no? Sin embargo, hay algo, mis amados hermanos, que narra Mateo, que Marcos no narra en esta mujer. ¿Qué? Lo que narra Mateo es que esta mujer reconoce al Señor como el Mesías. Donde vemos que el centro de esta narración no es la fe de esta mujer. Donde vemos que el centro de esta narración no es la sanidad de la hija de esta mujer, sino que el centro de esta narración, como exponen algunos comentaristas, que esta mujer le da gloria a Dios reconociendo que Jesús es el Mesías. Mateo 15, 22 dice ella que una mujer cananea que había salido de aquella región ya clamaba diciendo, porque si usted lee Mateo, mire lo que dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué está reconociendo esta mujer? Que Jesús es el Señor. ¿Qué está reconociendo esta mujer? Que Jesús es el Mesías.
Y dice ahí en el verso 23 del capítulo 15 de Mateo, pero Jesús no le respondió palabra. Pareciera que es la hermana o alguna de las hermanas de esta congregación que ora y que ora y que ora y que como que si el Señor no oyere. Pero el Señor escucha. Amén. Imagínense, amados hermanos, esta mujer está en esta situación desesperante. Ora, se humilla, adora, reconoce a Jesús como Señor, reconoce a Jesús como el Mesías, clama y el Señor en silencio. Yo no sé si has estado ahí. ¿Qué es esto? Esto es que todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios. Ahora, mira la respuesta que le da el Señor. Verso 27 de Marcos. Pareciera que en ocasiones nosotros oramos y ya queremos la respuesta. Y cuando el Señor nos da la respuesta, como que no queremos esa respuesta. Pero lo que dice Dios, lo que hace Dios, lo que permite Dios es bueno, aunque tú y yo no lo comprendamos. Amén. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué contestación, hermano. De una mujer desesperante, de una mujer atribulada, de una mujer que no sabe qué hacer con su hija, de una mujer que viene y se humilla, de una mujer que clama, de una mujer que reconoce al Señor Jesús como Señor. Y uno quisiera que el Señor le contestara como uno quiere, pero no siempre va a ser así. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Y usted sabe a quién se refiere, ¿verdad? Israel. Hijos duros, de duro corazón. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La versión lenguaje actual dice, deja primero que coman los hijos, porque pues no está bien quitarle la comida para echársela a los perros. Eso es algo muy fuerte, hermano. ¿Cómo usted hubiera reaccionado? Yo vengo a la iglesia muy atribulado, con mucha necesidad, y lo que menos yo quiero es escuchar una palabra que a mí me reprenda. Miren, mis hermanos, esto es cuestión de orden nada más, lo que le está diciendo el Señor. Es cuestión de orden. Porque si usted tuviera un perro, ¿cuántos tienen perros? ¿O cuántos tú? Bueno, en México tenía perros, ¿verdad? Nada más aquí usted le hace fuchi. Ay, no. Pero en México tenía hasta 4 o 5 perros. Que el Tyson, que el Firulais, ¿verdad? ¿Sí o no? Que aquí nos hacemos delicados nosotros. Si usted tuviera un bebé de 2 años y tiene mucha hambre ese bebé, ¿usted le quitaría esa comida de su bebé de 2 años y dársela al perro? ¿Verdad que no? Es ilógico. ¿Verdad que es ilógico? Bueno, la forma como los judíos veían a los gentiles era de esa manera. Aparte de que aquí es cuestión de orden, lo que el Señor le está diciendo. El Señor está siendo realmente amable con ella. Está siendo amable con ella, no está siendo duro con ella. Le está diciendo cuál es el orden. ¿A quién vino primero? ¿Qué es el Señor?
El Señor, como ponen algunos comentaristas, al llamar perrilla, está siendo amable con ella, ya que algunos maestros bíblicos, la palabra perrilla se traducen como cachorros. Usted lo busca, usted va a encontrar eso. El Señor quería que ella entendiera que ella no tenía derecho de exigir cosas de Dios, ya que primero se tenía que cumplir que el Señor había venido primero a su pueblo. Y eso ella al parecer lo sabía, porque entendió la parábola. Ella entendió la parábola o la analogía. ¿Cómo sabemos que lo entendió? El verso 28 nos lo dice. ¿Estamos ahí? Respondiendo ella y le dijo: hermano, ¿la vemos renegando? No. Dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Imagínate, amado hermano, que alguien te diga de esa manera y tú digas: sí, Señor. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Mis hermanos, en ocasiones será probada tu fe. ¿Me escuchó? En ocasiones será probada tu fe. Pero también seremos probados en qué tanto estamos dispuestos a humillarnos más todavía. Yo ya me humillé, no es suficiente. Más todavía. Repito, en ocasiones será probada nuestra fe, pero también seremos probados en qué tanto estamos dispuestos a humillarnos aún más. ¿Por qué? Porque aquí vemos a una mujer necesitada. Vemos a una mujer con una situación desesperante. Vemos a una mujer que reconoció a Jesús como Señor. Vemos a una mujer que reconoció a Jesús como el Mesías. Pero también vemos a una mujer que, aparte de que su fe fue probada, mire bien, estuvo dispuesta a humillarse aún más, sabiendo que tenía muchos obstáculos. Y eso es lo que se nos hace difícil a nosotros, humillarnos más todavía. ¿Hasta dónde se humilló el Señor Jesús? De siendo Dios a encarnarse un hombre, de siendo un rey a ser un siervo. Pastor, yo me humillé mucho, yo ya no voy a dejar. Eso es lo que nos cuesta. ¿Qué le contesta el Señor? Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Esto es cuestión de orden nada más. Y ella lo entendió. Esta mujer, amados hermanos, tuvo que pasar por varios obstáculos, porque así es la vida cristiana. Tenemos que tener en cuenta eso. Así es la vida cristiana. Vamos a pasar varios obstáculos. Nos va a tocar que nos estemos humillando. Nos va a tocar menguar. Nos va a tocar caminar la milla. Nos va a tocar poner a otra mejilla. Así es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida donde, a pesar de tantos obstáculos que se nos presentan, no debemos de dejar de confiar en Dios. Debemos de rogar, debemos de interceder, saber que nuestra posición es humillarnos. Y no debemos de olvidar que en ocasiones, cuando oramos, en situaciones desesperantes, no siempre vamos a recibir la respuesta que queremos o que queremos escuchar. No siempre va a ser así. La oración es para aceptar la voluntad de Dios, para pegarnos a su voluntad.
Mis hermanos, esta mujer entendió esta parábola o esta analogía. Ella entendió que no tenía derecho. ¿Tenemos derecho nosotros? Yo tengo derecho. Yo tengo derecho. ¿Tenemos derechos? No. La gracia de Dios. Ella entendió que el Señor, por el momento aquí, venía a predicarle a su pueblo. Y después seguían ellos, que somos nosotros. Entendió la parábola o la analogía, la entendió. Una mujer griega, una mujer gentil. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer, a pesar de que estaba turbada, entendió lo que el Señor le dijo. Sin embargo, a pesar de esto, esta mujer llegó a la conclusión de si es necesario humillarme más, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Algunos comentaristas, mis amados hermanos, interpretan que esta mujer gentil es la primer mujer gentil que entendió una parábola antes que todos aquellos fariseos que se jactaban llenos de sabiduría. Algunos discípulos a veces no entendían. Y ella entendió. Esta mujer capta la parábola. Y en vez de enojarse, en vez de renegar, se humilla más. A veces hacemos lo contrario, ¿eh? Amén. Verso 29. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Mateo 15, 28 dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mis hermanos, esta mujer se humilló, hizo reverencia, reconoció a Jesús como el Mesías. El Señor le contestó perrilla. Ella persistió, no se enojó, entendió lo que el Señor le estaba hablando. El Señor sanó a su hija. La recuperación de la niña no es la enseñanza principal. Este relato se enfoca en que esta mujer reconoció a Jesús como el Mesías, donde esta mujer tuvo fe, no la fe que el día de hoy se predica, que violenta la soberanía de Dios, no, sino una fe que perseveró a pesar de los obstáculos, una fe que te hace llevar a tener reverencia a Dios, una fe que insiste ante el silencio del Señor y esperar en Él. Una fe que recibe respuesta a algo que no quiere oír o que no queremos oír en ocasiones. Una fe que reconoce que Dios es soberano. Una fe que tuvo frutos. Amén. Quizá, mis amados hermanos, en ocasiones hay respuestas que nosotros no queremos escuchar, pero el Señor nos las da. Ahí tenemos que descansar en Él. Porque Él tiene control de todo. Y ahí tienes que descansar. Quizá horas y horas. Y la respuesta que te da el Señor no es la que tú quieres oír. Bueno, descansa. En su providencia, en su bondad, en su amor, en su soberanía. Amén. Ponte de pie. A manera de aplicación, tu fe va a ser probada.
A manera de aplicación, no siempre recibiremos la respuesta que queramos escuchar. A manera de aplicación, nuestra actitud siempre tiene que ser de humillación. A manera de aplicación, a Dios se le ruega. A manera de aplicación, esta mujer fue firme. Y lo último, ahora que somos hijos de Dios, nos toca esperar en Él. Quizá tienes una situación desesperante con algún familiar, algún hijo, alguna hija, espera en Él. Sigue rogando, sigue clamando. Y si el Señor te responde y no es lo que tú quieres escuchar, dale gracias. Él sabe lo que hace.